En Radio Intereconomía, Visión Global. Pues seguimos buscando más opiniones en este Día del Internet Segura. Saludamos a Ricardo Nogales, es abogado de Legalitas. Ricardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Realmente somos conscientes de lo que ocurre con nuestros datos una vez que los mostramos en la red? Bueno, yo realmente no. Si fuéramos conscientes del alcance de facilitar toda la información que se facilita, probablemente no se hiciera, ¿vale? Cuando se publica algo en Internet, el problema que es que se escapa de nuestro control, ¿vale? Podemos publicar algo en un blog nuestro personal, en Facebook, en una red social, un comentario en un periódico, en un medio de comunicación, pero no sabemos qué se va a hacer con esa información porque puede haber terceros que la cojan y que la traten con una finalidad completamente ajena a la publicación que se ha hecho. Así que sí que podemos decir que realmente publicar algo, subir algo a la red, escapa de nuestro control. Las empresas saben lo que nos gusta, todas las redes sociales, dónde nos vamos a ir de vacaciones o dónde compramos o cuáles son nuestros gustos. Pero claro, esto puede ser un arma de doble filo. ¿Cómo podemos evitar el uso fraudulento de nuestros datos? Bueno, la verdad es que los usuarios, desde luego, que tienen un importante nivel de responsabilidad para saber qué facilitan y a quién lo facilitan. Pero no debemos olvidar que en realidad las obligaciones son para las empresas. Son las empresas las que tienen que ser responsables, las que tienen que ser transparentes, las que tienen que ser rigurosas en cuanto a la información que captan, en cuanto a la información que recopilan de los usuarios y utilizarla única y exclusivamente con esa finalidad para la que se ha cogido. Si todo eso fuera así, claro, estaríamos en un mundo perfecto donde tendríamos una ley rigurosamente cumplida, ¿verdad? Pero sin embargo, pues sabemos por experiencia que ese uso no siempre es tan riguroso y que excede de la finalidad para la que fue captado esa información, esos datos. Pero bueno, siendo transparentes, si la información que recibe el usuario cuando le piden que dé unos datos es suficiente, es amplia, es una información completa sobre qué se va a hacer con esos datos, la verdad es que tampoco tenemos que preocuparnos. Incluso a mí me parece que el tratamiento que hacen algunas empresas pues es hasta bueno para el consumidor, porque le permite, bueno, pues ofrecerle un espectro, ¿verdad?, de servicios, de productos que pueden ser mucho más acordes con su perfil. Pues ¿para qué le vamos a ofrecer cosas que están fuera de España, por ejemplo, si sabemos que este consumidor está en España, ¿verdad? Pues ese tipo de información es la que de forma transparente, ¿vale?, se puede recabar de los clientes. Pero ¿no te da a veces la sensación, no sé si quizás eso cambie cuando se aplique el nuevo reglamento impulsado por la Unión Europea, que si no me equivoco entra en vigor el próximo 25 de mayo, esas largas listas de términos y condiciones que es que nadie casi se lee? ¿Eso va a cambiar de alguna manera esa forma de comunicar a dónde van o qué uso se hace de nuestros datos? Claro, es esa transparencia de la que estamos hablando. Dentro de la transparencia está la forma en cómo se comunican esos términos, ¿vale? En de poner efectivamente esas parrafadas que parece que se pagan al peso, ¿no? Cuanto más largo es, pues más honorarios cobra uno, el que las redacta. Bueno, pues uno de los principios del reglamento precisamente pasa por esa mayor facilidad, esa mayor sencillez, esa mayor accesibilidad de la información, que sea con un lenguaje claro, sencillo, directo, evitar precisamente esa farragosidad que tienen muchos de esos condicionados tan sumamente amplios. El nuevo reglamento va en esa línea, en una línea de una información mucho más simple, sencilla, directa, y obliga, como decías, a partir de mayo de este año, pues a que los términos de la información, ¿vale?, sean en esos términos. Es de esperar, evidentemente, que se cumpla, ¿vale? Para eso están las autoridades de control, para supervisar, para asegurarnos de que los términos del reglamento van a ser cumplidos. ¿Y ese nuevo reglamento va a variar mucho con respecto a la actual normativa? ¿En qué la mejora? Bueno, la mejora en los mecanismos de control interno de las empresas, ¿vale? Digamos que para el usuario no va a haber unos grandes cambios y podemos decir que para las pequeñas empresas tampoco. Sobre todo va a ser para las grandes compañías, para los grandes tratadores de información, para los grandes tratadores de datos. Está todavía por definir, ¿vale?, cuáles son las empresas, el perfil de las empresas que tienen que aplicar las medidas, ¿vale? Para el usuario prácticamente podemos decir que son las mismas de siempre, ¿vale? Va a recibir información, tiene que prestar el consentimiento, puede ejercitar los derechos como ahora
como ahora puede hacerlo, pero las empresas van a tener que aplicar unas medidas preventivas adicionales, ¿vale? Pues para evaluar los riesgos efectivos que puede tener una empresa en función del tipo de actividad que haga, en función del tratamiento que dé a los datos, si los tiene alojados en un solo servidor, en varios servidores, si hay transmisión de datos, en fin, pues hay una serie de obligaciones que las empresas tienen que atender para, a partir de los riesgos de su actividad concreta, ¿vale? Pues se palíen los posibles brechas de seguridad, incumplimientos en materia de información y demás. De hecho, la Unión Europea aquí ha querido ser un poco tener manga ancha, ¿no? Para que las empresas, en función de sus circunstancias, adopten las medidas que más se adecúan a su actividad, a sus riesgos. ¿Y qué va a suceder con el reconocimiento del derecho al olvido? ¿Realmente va a ser posible al 100% eliminar nuestro rastro en Internet? Bueno, debemos de decir que ya existía. El derecho al olvido existía a través de lo que se llamaba el derecho de cancelación, ¿vale? Entonces uno podía pedir al responsable de un fichero que se retirase información suya. Eso ya estaba previsto. Lo que se ha hecho ahora ha sido incorporar a un texto con rango de reglamento, con rango de ley comunitaria, podemos decir, incorporar la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del famoso caso de Mario Costeja, que es el caso de Google Spain conocido, que permite a los usuarios pedirle a Google que retiren una determinada información. ¿En qué supuestos? Pues cuando esa información no sea pertinente. Hay mucho más requisitos legales, pero en esencia viene a suponer eso. Es decir, que Bárcenas, por ejemplo, no puede pedir que conforme al derecho al olvido se retire de Internet, de los medios de comunicación digitales, la información que hay sobre él, no porque hay un interés público. Sin embargo, es posible que dentro de 20 o 25 años pues haya alguien con un interés en que se retire unas noticias que en el momento en el que se pidan pues ya no tengan sentido, ¿vale? Pasa también con los indultos. Cuando alguien pide un indulto, sabe que se va a publicar en el BOE. De acuerdo, pero es posible que dentro de 5, 10, 15 años pues ya no tenga ningún interés ni ninguna utilidad que esa información permanezca. Se trata no de retirarla, sino de no permitir un acceso tan fácil como ahora, que se pone el nombre y aparece la persona, ¿vale? Estamos hablando de información. Ay, perdona, ¿querías señalar algo más? No, es que ahora que estabas hablando de información, nos estamos, claro, refiriendo a información, a declaraciones, pero es que a veces no nos damos cuenta, y ese también es quizás un error nuestro, de que la información también puede ser fotográfica, porque, por ejemplo, ¿qué podría ocurrir con una fotografía nuestra que publicó X persona en una red social hace años y por la razón que sea esa persona no quiere borrarla? Pues sí, puede pedir esa información, incluso esa fotografía cuando, por ejemplo, se ha facilitado de forma gratuita, no obedezca, por ejemplo, pues a un contrato que pueda hacer un modelo, ¿vale? Son casos distintos, pero eso es una fotografía que se ha facilitado de manera gratuita en un momento dado, al margen de ningún contrato, puede pedir en cualquier momento que esa información se retire, igual que esa es la foto de un menor. Los padres pueden pedir que no conste en Internet, ¿vale? Y se lo piden al responsable de la web donde eso esté alojado. Y deben y tienen la obligación de retirarlo. De hecho, las grandes redes sociales en esto ya están mucho más volcadas y están retirando información que saben ellos que no deben estar. Ellos mismos tienen sus propios robots y sus propios mecanismos electrónicos automáticos para que determinados contenidos no accedan. Por ejemplo, contenidos que no superen, por su contenido sexual o similar, que no superen los filtros que ellos tienen establecidos, o contenidos que manifiestamente vulneren la propiedad industrial o la propiedad intelectual, pues ellos automáticamente eso lo quitan. Pero hay algunos otros contenidos que no. Por ejemplo, la foto de alguien que sea pues anónimo, que no sea un personaje público, pues puede efectivamente solicitarlo a título individual que se retire. Y el responsable de la red social tiene la obligación, si concurren los requisitos, por supuesto, tiene la obligación de retirarlo. Y si no, ¿qué sanciones legales se podrían adoptar? Bueno, la verdad es que con la ley actual son las autoridades nacionales las que tienen que establecer esas responsabilidades, esos procedimientos administrativos, ¿vale? Para imponer multas, no solo imponer multas, sino para obligar a que se retiren unos contenidos, ¿vale? Cuando hay una decisión administrativa que obliga a retirar unos contenidos, el responsable de esa web
tiene la obligación de darle cumplimiento, sino que la impugne en los tribunales y que digan los tribunales si es conforme o no es conforme a derecho. Pero si no se retiran esos contenidos, además puede efectivamente ponerse multas importantes. Ahora mismo con la nueva ley, una multa estándar, estamos hablando de 40.000 euros, de 40.000 a 300.000 euros y para arriba. Con el nuevo reglamento, ojo, que las multas suben muchísimo, hasta los 20 millones y porcentajes que rondan entre el 2 y el 4% de la facturación anual de la empresa. O sea que ojito con no cumplir, con no dar cumplimiento exacto, porque puede salir muy caro. Y ya para terminar, estar en Internet, estar en las redes sociales, ¿significa estar desprotegidos? Bueno, el que está en Internet es porque quiere. ¿Vale? El que facilita datos suyos, el que facilita información personal porque tiene un perfil en Facebook, en LinkedIn, en algún otro, en Twitter, en alguna otra red social, lo hace voluntariamente. Pero eso no significa que tenga que estar ahí para siempre. Puede llegar un momento en el que él no quiera, el que cese en esa actividad pública. Pues a partir de esa decisión puede pedir que se retire, con lo cual esa información debe ser retirada. No quita para que alguien a título particular pues haya hecho una captura de una pantalla, se haya copiado una imagen y la conserve. Y si algún día la sube a otra página, pues tendré el derecho de retirarlo. Pero yo siempre pongo el ejemplo de la fotografía. Si hace 30 años uno podía pedir a un tribunal que ordenase la destrucción de los negativos, tenía cierta seguridad de que pocas fotografías más, ¿verdad?, se iban a poder replicar, pero hoy en día con una foto que haga al momento, una foto digital, se ha replicado en 70 nubes, en 70 copias de seguridad, en 70 países distintos, con lo cual es absolutamente imposible controlar la definitiva destrucción. Como mucho controlaremos la no difusión. Pues Ricardo Nogales, abogado de Legalitas, muchísimas gracias por los consejos de un profesional, de un experto, y hasta la próxima. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros, buenas tardes.